Y también estamos aprendiendo en cuanto a la fe, que es un tema muy importante. Mire, algunos no toman la dimensión de lo que significa este tema, pero creo que está la clave en la fe, de que Dios va a obrar o que Dios no va a obrar. Entonces, es tan importante el tema de la fe que aún determina la salvación eterna de nuestras almas. Fíjese que usted tal vez no se dio cuenta de eso, ¿no? Dice que por fe somos salvos y eso es eternamente, ¿no? Cristo vino a traer vida eterna y salvación, que se refiere a esa vida para siempre en la eternidad. Y es por fe, es por fe. Por eso estos elementos que estamos hablando de la fe, yo creo que van a ser de mucha victoria, de mucha bendición para este año y también para toda la vida. Así que estamos viendo la cuestión de poder crecer en la fe. Habíamos dicho que es tan importante ejercitar esa visión, ¿no?, de lo que queremos, anhelamos, esperamos, deseamos, estamos pidiendo a Dios, y esa imaginación santificada puede, hacer que atrapemos esa victoria, ¿no? Y parece ser que funciona, ¿no? Porque grandes siervos de Dios han logrado crecimiento para el reino, que es lo más importante, para el reino de Dios sobre la tierra. Hoy quiero hablar de un principio fundamental como elemento básico de la fe que nos enseña Romanos capítulo 4, versículo 17. Y hace referencia al padre de la fe, Abraham. Hace referencia a Abraham como padre de la fe, porque la verdad que hay tantas lecciones poderosas en la vida de Abraham. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta frase que dice el apóstol Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo, demuestra una de las revelaciones más poderosas, extraordinarias, reveladoras, para que entendamos cómo opera Dios, cómo se mueve Dios, cómo habla Dios. Y que muchas veces contrasta con nuestra manera de hablar. ¿Cómo habla Dios? Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama las cosas que no existen como si existieran. Él llama las cosas que no se pueden palpar como si se palparan. Él llama las cosas que no están como si estuvieran. Impresionante. Fíjese que es tan interesante esto, es tan importante descubrir cómo hace Dios, cómo opera Dios, cómo ha operado, trayendo desde lo invisible, las cosas invisibles a lo visible, está hablando, ¿no? Entonces, yo digo que deberíamos nosotros imitar exactamente igual esa manera de hablar de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1, de que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, que evidentemente tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial porque eso nos hace precisamente hijos, porque nosotros replicamos lo que vemos a nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Y queremos imitarle. Sí, exactamente. Tenemos entonces que aprender a hablar, tal vez. Tal vez hay muchos cristianos que se pierden grandes bendiciones porque apagan la fe. Apagan la fe. ¿Por qué? Porque esta tremenda revelación de llamar a las cosas que no son, que no están, que no existen, como si existieran, como si estuvieran, como si se vieran, en realidad es una práctica que moviliza lo espiritual. Pero algunos creyentes
yo lo he notado, tal vez no están acá en esta noche, que hablan lo negativo de esa manera, ¿no? Dice un viejo cuento de que la mujer se despertaba a medianoche y lo despertaba al esposo, decía: oigo ruido. Y el esposo, como buen esposo, ¿no es cierto?, como somos los buenos esposos, decía: querida, quédate tranquila, voy a ver. Entonces bajaba la escalera, iba a ver, recorría la casa. No hay nadie, querida, ¿no es cierto? No hay nadie. Bueno, y todas las noches igual. Entonces el buen esposo se bajaba la escalera toda la noche, recorría la casa y después se volvía a acostar y le decía: querida, no hay nadie. Pero un día encontró un ladrón. Entonces el buen hombre, medio dormido, imagínense, todas las noches hacía lo mismo, y lo saludó al ladrón y subió la escalera. Y le dice: querida, llegó el que esperabas. Y se acostó a dormir de nuevo. Entonces, hay muchas veces las personas que hacen exactamente lo contrario, porque Dios obviamente nunca va a producir, ¿no es cierto?, ni va a llamar algo malo. Está bien, que no es para que sea algo malo. Pero hay personas que son tan negativas en cuanto a lo que esperan, a lo que anhelan, a lo que declaran, a lo que están visualizando, que atraen la ruina, por ahí pueden atraer la catástrofe. ¿Está bien? Por eso hay una frase muy antigua que circula por allí, por las iglesias. Dice: tiene una fe para catástrofe impresionante. O sea, porque verdaderamente es como que lo está esperando, es como que ya lo ve a la cosa mala. Bueno, por eso tenemos que aprender, sí, tenemos que aprender en realidad a hablar, por supuesto, ¿no es cierto?, esperar lo mejor. Esas frases nos ayudan, ¿no? Como lo mejor está por venir, estamos esperando lo mejor. Pero realmente quiero hacer énfasis en esto porque estoy totalmente seguro que Dios nos quiere elevar a un nivel superior de fe. Entonces tenemos que aprender a llamar lo que no está como si estuviera. Entonces empezamos a meditar, por lo menos a meditar, a ver cómo hablamos, de qué manera hablamos. No podemos ser como creyentes los mismos de siempre, hablando, hermano, lo mismo de siempre, en forma negativa, en forma catastrófica, esperando siempre lo negativo, lo malo, hablando desde el temor, desde el pánico, desde la inseguridad, cuando Dios dice 365 veces en la Biblia: no temas, no temas. Pero bueno, hemos aprendido, hemos escuchado, ¿no? Hace algunos años atrás tuvimos como el lema en el año, Joel 3:10, que dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Qué está diciendo exactamente eso? Está llamando lo que no es, o sea, no se sentía muy fuerte, como si fuera. O sea, dígalo como que realmente es lo que no es todavía, pero va a hacerlo. Y más si lo dice, y más si lo recalca, amén, y más si lo está declarando. Pero todo tiene que ver con la fe. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11:1, y usted lo sabe, es la fe, la certeza de lo que se espera. Claro, si lo espera es porque no está. Si lo espera es porque todavía no está. Entonces, pero tiene la certeza, saber lo que querés pedir, obtener, recibir. ¿Está bien? Entonces es muy importante que lo meditemos vez tras vez, porque esto tiene tanta profundidad, ¿no es cierto? Entonces parte de allí, ¿no? Llamar lo que no es como si fuera. La fe es la certeza de lo que estás esperando y la convicción de lo que todavía no estás viendo. Dice: porque por ella, miren, no hay ningún secreto, ¿no? Dice: por ella, por esa fe, por esa clase de fe, por esa actitud,
¿no es cierto? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. No es ninguna novedad, no es ningún secreto. La Biblia cuenta que desde siempre Dios se movió de esa manera, con personas que tenían la certeza de lo que estaban esperando y la convicción de lo que todavía no estaban viendo. ¿Está bien? Entonces, no es ninguna novedad, usted lo puede experimentar. Dice, por la fe, dice versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso, cuando nuestro versículo de Romanos, ¿no? Está diciendo que llama las cosas, ¿no es cierto? Llamar significa hablar, llamar significa declarar. Entonces la palabra es importante. Dice que por la palabra de Dios, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese que tiene perfecta conexión. ¿Está bien? Lo que se habla, lo que se dice, lo que se llama, lo que se declara y lo que realmente vamos a llegar a ver. O sea, como que traemos desde lo que no es realidad, lo traemos a la realidad por la fe. Por eso es tan importante el tema del habla. O sea, Dios dice que por la palabra constituyó todo el universo, de modo que lo que se ve, lo que estamos viendo, fue hecho de lo que no se veía, o sea, de lo invisible. Entonces es tan importante que nosotros comprendamos que nuestra palabra tiene poder, porque como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, sabemos que nuestra palabra tiene poder para engendrar vida o para engendrar muerte. Por eso es tan importante que lo entendamos. Todo ser humano tiene esa capacidad creadora. Por eso, mis amados, son principios espirituales básicos y fundamentales que aún las personas incrédulas, atención a lo que le voy a decir para que usted entienda, ¿no? Aún personas que no tienen conocimiento pleno de Dios, emplean estos principios y logran objetivos y logran éxito. Hay una personalidad en el mundo, bueno, en Estados Unidos fundamentalmente, que marcó una época, porque fue un hombre que aún escribió libros de éxito, de lograr cosas, ¿no? Fue pionero en cuanto a eso. Y dice que él nació en Escocia, me parece que nació, Andrew Carnegie, que fue un gran, tremendo multimillonario del acero. Tenía fábricas de acero en Estados Unidos y él empezó a trabajar de muy chico. La historia de Carnegie es muy, pero muy interesante. De muy chico ya empezó a trabajar, evidentemente por necesidad, y amasó una fortuna extraordinaria. Y él decía siempre, yo voy a ser un gran magnate, voy a ser millonario, lo declaraba. Entonces, hay un misterio grande en lo que decimos de nosotros mismos, porque evidentemente desata algo, moviliza algo en nuestra vida. Por eso, lamentablemente, la ignorancia de la palabra de Dios y la ignorancia del mundo espiritual hace que aún creyentes verdaderos y sinceros declaren en contra de sí mismos, saboteando su vida de avance, de victoria. Entonces encontramos a creyentes que dicen, mire, nosotros los que somos pobres, bueno, eso es lo que va a hacer. Realmente, todo lo que declara de sí mismo, eso es lo que va a recibir, y está anclándose y atándose con la palabra de pobreza. ¿Está bien? Entonces es muy importante que usted entienda estos principios de fe, porque no solamente, hermano, marcarían milagros a nuestro favor, sino el desempeño de nuestra vida. El desempeño de nuestra vida. Y yo estaba preparando este mensaje
y recordé un evento de mi propia vida. Era, no sé, muy joven, ¿no? Creo que empezaba la secundaria, y a una vecina, ahí donde yo me crié, ¿no? En Río Cuarto, la provincia de Córdoba, al sur de Córdoba, no sé, me salió. Pero todo lo que dije se cumplió. Y yo le dije a la vecina, mire, yo voy a estudiar, después que termine de estudiar voy a hacer esto y esto. No era creyente, no conocía la palabra, no conocía nada del Señor, no conocía el poder de la fe, no conocía nada. Pero todo lo que le dije se cumplió. Entonces digo, qué bárbaro. ¿Cómo puede ser que haya tanto poder en nuestras palabras? Ahora, no me diga de dónde saqué eso, porque, hermano, ha habido palabras que he dicho en mi vida desde muy chico que realmente me quedo pensando de dónde las saqué. Entonces hay un misterio grande en lo que decimos. Hay un misterio grande en lo que decimos. Por eso tenga cuidado, tenga sabiduría lo que dice de sí mismo, de su casa, de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su familia entera. Porque tal vez su palabra, en vez de estar desatando bendición, está atándole a la maldición. Amén. Usted conoce o conoció a Cassius Clay o Mohamed Ali, gran boxeador, impresionante. Los especialistas dicen que fue el más grande de los boxeadores de todos los tiempos. No murió muy saludable. Lamentablemente, en los últimos 30 años de su vida le agarró Parkinson, esa enfermedad tan terrible, ¿no es cierto? Y le sumió en una persona muy enfermiza, muy endeble, muy débil, pero en sus mejores épocas, hermano, tenía un físico privilegiado, una elasticidad, una flexibilidad, una tremenda, ¿no? Lucidez para pelear. Bueno, fue extraordinario, ¿no? En su carrera boxística. Pero lo más interesante, que él, antes que sea conocido, antes que sea un gran pugilista, un gran boxeador, él decía, y tenía una frase. Él tenía una frase. ¿Cuál es la frase? Soy el más grande, decía. Él se lo recuerda siempre por esa frase, porque la decía de siempre, soy el más grande. Hablaba, obviamente, del boxeo. Y terminó siendo, evidentemente, para muchos expertos de boxeo, el más grande de los boxeadores de todos los tiempos. ¿Qué opina usted, amado? Entonces, y si usted empieza a practicar lo que hace Dios, que llama a las cosas que no existen como si existieran, y si empieza a llamar a las cosas que no están como si estuvieran, y a las cosas que no ve como si las viera, y algunas cosas van a empezar a cambiar tal vez, algunas cosas van a empezar a cambiar tal vez. Por eso es tan importante. Mire, el mismo Señor Jesucristo lo practicaba. Entonces, si el Señor Jesús lo practicaba, eso de llamar las cosas que no son como si estuvieran, como si fueran, a pesar de que no fuera la realidad concreta en ese momento, entonces tal vez nosotros podríamos, hermano, cambiar nuestra manera de hablar, ¿no? Porque la fe es así, la fe es así. Entonces, yo digo, hay una frase también que he escuchado y he leído y me parece interesante. Crear la mejor versión de nosotros mismos. Porque veo con nosotros parece que se alinearon los planetas, ¿no? Nos levantamos con el pie derecho, ¿no? Porque la gente le busca la explicación, ¿cierto? Parece como que realmente hay veces que expresamos la mejor versión de nosotros mismos. O sea, yo como buen pastor lo analizo desde el punto de vista espiritual. Hay veces, hermano, que nos sentimos con gran libertad en el espíritu. Hay veces que sentimos que todo el infierno nos está machacando la cabeza, ¿no es cierto? Pero realmente yo digo, tal vez el tema, el problema o la clave está en la manera que nosotros estamos presentando la batalla con la fe en nuestra boca,
con lo que nosotros estamos diciendo, con lo que nosotros estamos proclamando, aún primeramente de nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero veamos un pasaje que es muy llamativo, Juan capítulo 11, versículo 3. Y acá se encuentra una tremenda lección, ¿no? Dice: enviaron pues las hermanas de Lázaro a decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Está enfermo. Esa es la verdad. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Mire qué importante que es declararlo también, ¿no? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Y qué pasó después? Murió. Murió. O sea, Jesús dijo: no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Bueno, esa es salvedad, ¿está bien? Pero la cuestión que murió. Lo más sorprendente es lo que el Señor dijo después. Porque cuando yo que estaba enfermo, bueno, versículo 11, saltamos el 11. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Nunca le llamó muerto, ¿vio? Muerto. Interesante, ¿no? El tema de la muerte, ¿eh? Entonces, cuando murió, él dijo: está dormido, me voy a despertarlo. Qué milagro la resurrección, ¿no? Lo más tremendo es que nosotros somos llamados también a resucitar a los muertos. A lo mejor está el problema en nuestra manera de declarar la cuestión. Porque cuando lo declaramos muerto, muerto estará. Pero cuando lo declaramos dormido, despertará. Amén. El problema es que era un sueño, está dormido, ¿no? Era un sueño de 4 días. Vaya que dormía bravo Lázaro, ¿no es cierto? Y para colmo, 4 días durmiendo y ya como que el cuerpo se estaba echando a perder. ¿Está bien? Entonces había una gran dificultad. Pero la manera de hablar de Jesús es llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué tema este, eh? Tal vez ahí está la clave de tal vez este milagro tan impactante que muchos cristianos han visto con sus ojos, tal vez porque tienen más fe que nosotros. Amén. Lea la vida de Smith Wigglesworth. Así es el apellido. Este hombre dice que resucitó como a 14 muertos. Un tremendo siervo de Dios. Pero bueno, la cuestión que Jesús fue y le dice: voy a despertarlo. ¿Qué tal? Lo iba a despertar al dormido. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Vio qué revelación que tenían los discípulos, ¿no es cierto? O sea, no entendía. Entonces Jesús le dijo, el Señor le dijo, versículo 13, que aclara que estaba muerto. Y ellos pensaban que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús ya le dijo: Lázaro ha muerto. Entonces, sorprendentemente, ese cambio de manera de hablar, hermano, hizo que después de 4 días lo despertara. Entonces yo digo, amado, yo creo que hay una poderosa, tremenda clave en nuestras palabras, ¿eh? Y deberíamos, yo digo, usted, digamos, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo le llama a las cosas? Porque eso va a determinar si Dios puede obrar o no puede obrar en su vida. Es muy importante lo que estamos hablando y muy profundo.
Marta, dice la historia, usted tal vez la conoce. Marta, cuando llegó Jesús, en vez de decir, Señor, qué bueno que viniste, lo exhortó duramente. Se ve que Marta era de las bravas. Vio que hay hermanas que son bastante pacíficas y otras que son más bravas. Bueno, se ve que María era la pacífica y Marta era bravísima. Cuando lo vio a Jesús, lo retó y le dijo, Señor, si hubiera estado aquí no se hubiera muerto. Y entonces Jesús, con su gran amor y paciencia, le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Él no está muerto, Él va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el final de los tiempos, Señor. No, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto, cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, cosas muy profundas. Además, Marta, yo nunca llego tarde, siempre llego justo. Aleluya. ¿Usted sabía que Dios siempre llega justo? Amén. Tiene que entender el lenguaje de la fe, usted. Tiene que entender el lenguaje de la fe. Tiene que saber caminar en la fe. Tiene que confiar en el Señor. Y tiene que saber que todo lo que le está pasando, si usted es un hijo de Dios que ama al Señor de verdad, todo le va a ayudar para su bien. Dios va a llegar siempre temprano. Dios nunca llega tarde en su vida. Dios le sorprenderá. Porque ¿sabe una cosa? Él dijo que lo iba a despertar y lo despertó. Porque no estaba muerto, porque estaba dormido. Y ¿sabe una cosa, amado? En el mundo físico de la lógica humana estaba requete, súper, mega y archi muerto y estaba echando olor. Pero cuando Dios, hermano, habla y llama a las cosas que no existen como si existieran, entonces nos da un tremendo ejemplo. Entonces, se está enfrentando con alguna cosa difícil, confía en el Señor. La cosa difícil, pero usted llámela fácil. La cosa desesperante, pero usted llámele, esto es para victoria. La cosa es, no sé, de peligro, usted llámele, esta es cuestión de vida para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar en esto. Dios va a mostrar su gracia, su misericordia y su milagro para que muchos crean. Amén. Y sabe una cosa, dice que cuando Lázaro resucitó o se despertó del sueño de 4 días, ¿está bien? Dice que muchos creyeron en él. Entonces yo sospecho que Dios quiere hacer este tipo de milagro. Espera que nosotros sepamos llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Dios espera que nosotros sepamos llamar las cosas que no existen como si existiera. O sea, ese tipo de fe quiere ver Dios. Ese nivel de fe tenemos que alcanzar. Y lo vamos a alcanzar en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué opina usted? Diga conmigo, lo voy a alcanzar. Ese nivel lo voy a alcanzar. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, otro caso muy similar, por eso me llama la atención de que estos milagros, o sea, no son comunes ni son, obviamente, milagros ordinarios, podemos decir así, ¿no? La hija de Jairo, en Marcos 5:22, vino uno de los principales de la sinagoga, fíjate vos, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró. La desesperación era grande, ¿no?, de este padre, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva o sana y vivirá. Fue pues con él, con el Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban de todos lados. Y en ese momento ocurrió otro milagro. Era una tremenda multitud que seguía a Jesús y se acerca una mujer que dice, si solamente le toco el borde del manto a Jesús, seré sana de un azote, de una enfermedad, de una hemorragia de 12 años. Y lo logró mientras Jesús iba a la casa de Jairo, porque la hija estaba tremendamente enferma.
Y sabe una cosa, dice que, de repente Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque ha salido virtud de mí. Y dice, los discípulos dijeron, Señor, todos te aprietan, todos te están tocando. Y tú dices, no, pero hay alguien que me tocó. Porque le tocó con fe. Y Jesús mismo era portador de fe. Y Jesús mismo, por supuesto. Entonces yo digo una cosa, amado, muchas veces nosotros no hacemos como creyente lo que deberíamos hacer, en el sentido de no impartir esa esencia de vida que debemos impartir, que nuestra propia presencia puede inspirar fe. Hermano, depende de nosotros. Si nosotros no sabemos llamar las cosas que no son como si fuese, porque tenemos ese nivel de fe, evidentemente como tenía Jesús, entonces muchas veces vamos a querer, pero no vamos a poder. Pero de Jesús, hermano, se impartía algo poderoso, algo milagroso. Y así fue. Bueno, Jesús le dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Entonces, cuando iba a la casa de Jairo, ¿no? Entonces la mujer dice, postrándose, dice, sí, yo, Señor, te toqué. Vete, hija, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Amén. Porque realmente es algo esencial y espiritual y profundo la fe. La fe es, hermano, del Espíritu Santo. Y el Señor me dio una frase y prepárese para la frase del pastor. Decirle que tiene a tu lado, prepárate para la frase del pastor. Bueno, la frase es esta. El Espíritu Santo trae la fe y la fe trae el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si usted va a esperar tener fe para que venga el Espíritu Santo, o va a esperar al Espíritu Santo para tener fe, o sea, algo tiene que pasar. Una de las dos tiene que pasar. Pero siempre, cuando el Espíritu Santo opera, es porque hay fe. Amén. Y cuando hay fe, el Espíritu Santo va a operar. Amén. Siempre, 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 siempre. Porque el Espíritu Santo nos hace, hermano, mover en otra dimensión. El Espíritu Santo nos saca de esta dimensión, no sé, de 3 partes, ¿no? Nos lleva a la 4ª dimensión. El Espíritu Santo nos saca de la temporalidad, nos lleva a vivir una eternidad acá nomás, sin abandonar la vida. El Espíritu Santo nos lleva a ver lo que no se ve, sentir lo que no se siente habitualmente, pero hermano, fundamentalmente nos hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Amén. Ahora, si yo quiero esperar sentir eso de parte del Espíritu Santo, no. Yo lo que puedo hacer es empezar a cambiar mi manera de hablar para que el Espíritu Santo venga y se manifieste en mi vida y a través de mi vida. Amén. Bueno, la cuestión, hermano, que cuando estaba, vamos a decir, yendo a la casa de Jairo, aparecieron, Dios, lo que siempre son un poco negativos, porque la manera que lo dijeron eran personas negativas, ¿no? Y le dijeron a Jairo, ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ya ha muerto. Qué noticia, ¿no? Qué noticia. ¿Usted ha recibido alguna noticia mala, negativa últimamente? Muchas veces hemos recibido. ¿Quién no ha recibido una noticia negativa? Pero es maravilloso lo que Jesús le dice ahí, ¿no es cierto? Versículo 36, pero Jesús, después que le dijeron eso, no molesten más a Jesús. Tu hija ya ha muerto. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo a Jairo, no temas. Fíjate,
no se tragó las palabras, no las aceptó. No es que esas palabras le debilitaron la fe a Jesús, sino que le dijo: mira, no temas, cree solamente, Jairo. O sea, cuando la hija ya había muerto y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. ¿Por qué será? Y porque de los 12, tal vez los 3 eran los que más tenían fe. Porque hay de todo en la viña del Señor. Pero más vale si nosotros queremos ver una tremenda manifestación del Espíritu Santo en cuanto a resurrección, por ejemplo. Por eso digo, no es un milagro tan ordinario. Es una resurrección desde la muerte, ¿no? Volver a la vida. Entonces Pedro, Jacobo y Juan, evidentemente, eran personas discípulos de Cristo, como todos los discípulos que eran de Cristo. Pero estos tal vez habían crecido en la fe, estaban en otro nivel, o tal vez no le ofendían tanto a Dios con las palabras, con negatividades. Fíjese, los discípulos de Jesús que trajeron la noticia se quisieron congraciar con Jesús, ¿no? No molestes al maestro. O sea, en realidad Jesús tenía más amor que esta gente, ¿no? Tu hija ha muerto. Ni un gramo de solidaridad, de empatía tenía estos discípulos. Pero Pedro, Jacobo y Juan le acompañó a Jesús. Y vino a la casa de Jairo y vio un alboroto y los que lloraban y los que lamentaban mucho. Y entrando Jesús, atención, porque esto es poderoso, dice: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Amén. Lo que no era, lo dijo como si era. ¿Está bien? Lo que no pasaba es como si pasaba. Entonces, hermano, la manera que nosotros hablamos es importante para que podamos ver lo que todavía no hemos visto. ¿Y qué pasó? Versículo 40. Atención con esto. Se burlaban de él. Cuando él habló el lenguaje de la fe, y puede pasar en tu vida, cuando vos empieces a hablar un lenguaje de la fe, es capaz que se van a burlar de vos. Por eso, cuando vos empezás a declarar cosas que todavía no existen, pero existirán, cosas que no están, pero estarán, cosas que son maravillosas, pero todavía no las has recibido, y es capaz que se te levantan los burladores, porque el espíritu de burla es uno de los demonios utilizado por Satanás para que la gente se debilite en la fe. Se debilita en la fe. Por eso nunca va a faltar el que se burla de vos porque venía a la iglesia, el que se burle de vos porque lees la Biblia, el que se burle de vos porque en realidad ya no tomás como antes. En realidad se te burla porque ya no te comportás de aquella manera que te comportabas. Porque te quieren debilitar en la fe. Son espíritus del mal. Bueno, la cuestión es que se burlaban de él. Versículo 40. Y él, echando fuera a todos. Un poquito duro fue el Señor, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay que ser duro con aquellos que quieren apagar nuestra fe. Muchas veces no tenemos que andar con mucha vuelta. Hay algún compinche que se burla, que te apaga la fe, que te dice: déjate bromar, déjate creer cosas pavadas nomás que se te ocurre. Hermano, échalo como Jesús los echó a ellos. Te doy permiso. Y cualquier cosa que alguien diga: pero un cristiano, el pastor me dio permiso. Échalo fuera, fuera.
Así hizo Jesús, hermano, lo echó fuera. Porque no convienen a la fe. Si uno quiere ver la gloria de Dios, muchas veces tienen que echar de nuestras vidas a las personas que no apagan la fe, hermano, para que veamos cosas grandes de parte del Señor. Amén. Y es lamentable, es lamentable. Da lástima, da lástima. Pero es preferible, hermano, que se te ofendan algunas personas, a que tu fe crezca y veas la gloria de Dios. ¿Qué opina usted? Amén. ¿Qué opina usted? ¿Qué prefiere? ¿Que tu fe crezca, hermano, o estar aguantando aquello que no tiene ningún interés en las cosas eternas, en las cosas del Señor? No puede ser. Hay límite para todo. Pero lo que iba Jesús a la casa de Jairo era despertar a alguien que estaba muerto. Pero él decía que estaba dormido. Amén. Entonces es tan importante que entendamos esta manera, el lenguaje de la fe, podemos decir, ¿no es cierto? Bueno, a lo que estaban, solamente tomó el padre y la madre de la niña, que era, hermano, los que más deseaban que la niña tuviera vida. Está bien, los más interesados en el milagro eran ellos, ¿no es cierto? Y los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, por supuesto, ¿no? Como dijimos. Y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña, le dice, Talita cumi, que es arameo, ¿no? Una frase que significa, niña, a ti te digo, levántate, Talita cumi. Y cuando la niña se levantó y andaba, ahí al instante, pues tenía 12 años, y la gente que se burlaba se espantó grandemente. ¿Vio? Porque el que no tiene fe tiene miedo. Amén. El que tiene fe no tiene miedo. Mire que me salió una frase. Decirle que está a tu lado, mirar la frase del pastor, escúchala. El que tiene miedo no tiene fe, el que tiene fe no tiene miedo. Y esto que no tenía fe, que había sido echado por el Señor Jesucristo, cuando la vieron a la niña de 12 años caminando, que la sacó a pasear el Señor Jesucristo, ¡ah! Un ánima en pena, un fantasma, vaya a saber las cosas que habrán dicho, habrán pensado. Pero el que tiene fe sabe que para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces lo que tiene que hacer usted es aprender, es a llamar a lo que no es como si fuera, a lo que no existe como si existiera, y a lo que es imposible como si fuera posible. Amén. ¿O acaso no hizo Dios eso con Abraham? El viejito tenía 99 años y estaba ya más muerto que vivo, podemos decir así, ¿cierto? Y de repente, capítulo 17 de Génesis, el Señor le cambia el nombre y le pone, en vez de Abraham, Abraham, padre de multitudes. Y no solamente eso, le pone a Sarai, Sara, que significa princesa. ¿Cuántos años tenía Sara? 90 años. Yo tenía una tía de 90 y pico de años. Siempre fue muy vigorosa, muy sana. La hermana de mi mamá, la tía Angelita, le decíamos, era monja. Y un día lo conoció al tío Pedrito. Y ahí donde, creo que dejó el hábito antes. Me parece que dejó el hábito. No vamos a hablar mal de la tía Angelita. Está bien. Dejó el hábito antes, pero después se casó con el tío Pedrito y fue feliz. Y y él me decía, Guillermo, ponerle mucha azúcar. Tenía 90 y pico de años. Ponle mucha azúcar. Yo soy azucarera. ¿Vio? Que dice que el azúcar es mala, que mata, que no. Bueno. La cuestión que yo me imagino a Sara, ¿no? Porque mi tía Angelita en los últimos años andaba media achacada y tenía un humor espectacular, ¿no? Yo decía, ¿cómo anda tía Angelita? Yo bien. Mi pata es la que anda mal.
porque andaba media renga. Ella siempre tenía humor, siempre tenía humor. Pero bueno, yo cuando me pongo a pensar en Sara y decirle princesa a esa edad, es un poquito, es como que había que tener fe, ¿no es cierto? Porque yo digo, yo me imagino a mi tía Angelita que andaba medio encorvada últimamente. Y Abraham llamándola princesa, vení para acá. No sé, algo habrá generado, algo habrá ocurrido, amado, porque llamarle lo que no es como si fuera. Entonces, yo creo que Dios nos da una lección extraordinaria a un hombre como Abraham, llamarle padre de multitudes, cuando no se veía solamente el hijo de la esclava, que bueno, no sabemos a dónde fue a parar, pobre Ismael, ¿no es cierto? Ahí solo los viejos, padre de multitudes, y la otra una princesa. Yo creo que en aquella época habrá habido bastones también, ¿no es cierto? Tiene que ser uno de los inventos primero de la humanidad, ¿no es cierto? Pero tal vez cuando la princesa le llamaba padre de multitudes, algo se encendía del Espíritu Santo. Un avivamiento ocurría. Y ocurrió. Porque riéndose de la promesa de Dios, Sara un día quedó embarazada. Ahí tenés la viejita. Ahí tenés el viejito Abraham. ¿Está bien? Interesante. Pero yo creo que esto nos muestra que nosotros debemos tener cuidado cómo llamamos las cosas o cómo nos llamamos a nosotros mismos. ¿Cómo te llamás a vos mismo? ¡Qué pavo que soy! ¡Qué pavo que soy! ¿Está bien? Muchas veces empleamos, bueno, no son tan malas, pero tampoco son buenas. ¡Qué paparulo que soy! Paparulo. Esa es una de las frases predilectas familiares, ¿no? No, pero también no es tan mala, pero tampoco es tan buena. ¿Y si nos llamamos distintos? Si nos llamamos distintos. Yo nunca fui muy bueno para hablar. Pero cuando descubrí que mi primer nombre, que nunca iba a ser mi primer nombre, jamás me pensaron llamar Omar, significa el que habla bien. Oh, digo, Señor, yo me declaro el que hablo bien, para hablar bien a tu pueblo. ¿Está bien? O sea, yo digo, Señor, no sé si hablo bien, pero el nombre por lo menos me lo pusiste. Porque si no era proyecto de hombre, nunca mis padres me pensaron llamar Omar y de repente me pusieron Omar, ni ellos sabían por qué. En realidad, algo tiene que haber. Pero Señor, si no hablo bien, por lo menos que oigan bien. No sé, si nosotros hablamos con fe, algo sobrenatural puede ocurrir. ¿Qué opina usted? Amén. Porque si no hablo bien, Señor, que oigan bien. Pero yo declaro que el título está. Yo hablo bien en el nombre de Jesús. Amén. Hablo bien en el nombre de Jesús. Pero verdaderamente todo depende de nuestra fe. Todo depende de nuestra fe. Todo depende de nuestra fe. Bueno, termino con el Salmo 18:28, que es una de las frases que podemos repetir, ¿no? Que podemos repetir. Nos ponemos de pie. Salmo 18:28 dice: Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. Amén. Usted dice, no, pero pastor, a mi edad saltando muros. Bueno, amado, usted no va a recibir nada. Si empezamos con negatividad, no va a recibir nada. Pero usted encienda su fe
con la palabra del Señor. Declare que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar. Que eres oveja del prado del Señor, la cual no tendrá falta de ningún bien. Declara lo que la palabra está diciendo, amado. No importa lo que sientas, no importa lo que te hayan marcado desde la infancia, no importa lo que te hayan dicho en maldición y en palabras negativas. Nosotros somos hijos del Dios viviente y Dios nos levanta con victoria, pero tenemos que ayudarle a Dios, amado, llamando a las cosas que no existen como si existieran, porque si son buenas cosas, Dios la quiere para su pueblo. Amén. Si son milagros, Dios los va a repartir, Dios los va a conceder. Dios nos va a dar, hermano, todo lo que Cristo le daba a la gente mientras anduvo sobre la tierra. Bendición, sanidad, libertad, milagro y aún resurrección. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. ¿Qué opina usted? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Cuando usted se sienta medio achacado. Mire, tuve una experiencia en estos días. Ahí termino, le prometo que termino acá. Vienen un matrimonio de Entre Ríos, ¿no? De Entre Ríos. Preciosa gente. De Entre Ríos, siempre todos los años vienen a visitar a Luis y a Estela, son amigos de ellos, y entonces pasan al frente a pedir oración. Y como estaban todos los hermanos acá, como que la señora esta de Entre Ríos me hace señas como diciendo: venga, pastor, ore por nosotros. Pero lo que me impactó es lo mal que estaban. Mire, un poco más se caían y estaban ahí. ¿Y qué les pasa al hermano? Y que tenemos dolor, y los dos decían lo mismo: tenemos dolor acá, tenemos dolor allá. Y se los veía en la cara. Medio que me asustaron. Y oré por ellos como pude en el nombre de Jesús de Nazaret. Desaté la bendición y la fuerza y el milagro de parte de Dios en su, no sé, en su hueso, en todo. Entonces cuando se van, a los días vienen a pedir oración porque se van. Y lo veo sonriente, con fuerza, pero con fuerza. ¿Cómo cambiaron? Y le digo: pero usted está mejor. Sí, pastor, estamos mejor. Nos vamos contentos. Amado, Dios te da fuerza como la del búfalo. Amén. Dios te da fuerza como la del búfalo, porque tu fuerza viene del Espíritu Santo de Dios, amado. No de lo que te digan, ni lo que te escuches en la televisión, ni de internet. ¿Está bien? Tu fuerza viene del Espíritu Santo. No es con fuerza humana, es con mi Espíritu, dice el Señor. ¡Aleluya! Dios aumentará tu fuerza como la del búfalo. Dios te ungirá con aceite fresco del Espíritu. Amén, amén. ¿Quién lo cree? Que le dé un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios.